En Radio Tudela es radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Señoras y señores, esto es la tertulia Objetivo La Ribera, que una semana más está con todos ustedes para abordar la actualidad de su entorno, cuestiones que nos ocupan y que creemos oportuno que ustedes también tengan estas diferencias de opiniones y que tengan una opinión, pues bueno, con más datos. Recordamos que la pasada semana abordábamos el tema del Instituto del Valle del Keiles. Y es algo que ciertamente ha tenido repercusión en las diferentes poblaciones, así que nos agrada que nos escuchen. Les saludamos a las diferentes localidades y les invitamos a seguir enviándonos información para tener más cuestiones. Veremos a ver cómo va evolucionando ese asunto. Y el segundo asunto que abordamos en la tertulia de Objetivo La Ribera fue la crisis en el Ayuntamiento de Buñuel, ya que UPN rompía con Buñuel Independiente. La formación regionalista abandonaba el equipo de gobierno tras el acuerdo presupuestario entre Buñuel Independiente y Cambiemos Buñuel. Y después de esa tertulia, tras la tertulia, el alcalde de Buñuel, Enrique Villafranca, nos pedía estar en la tertulia. Y aquí está. Muy buenos días, caballero. Muy buenos días, Paul y oyentes. Bueno, pues además de Enrique Villafranca, también contamos con el concejal Raúl Becerra, que también forma parte de Buñuel Independiente. Buenos días también, Paul, oyentes y tertulianos. Bueno, pues gracias a los dos por estar con nosotros. También contamos en la tertulia con los tertulianos. ¿Qué sería la tertulia Objetivo La Ribera sin, por ejemplo, Ricardo López? Muy buenos días. Buenos días a todos. Nos acompaña también Tomás Aguado. Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos también la fortuna de contar con José Antonio Rapún. Hola, buenos días. Al igual que con Yolanda Serrano. Buenos días. Hola, buenos días. Pues son los invitados que vamos a tener en esta tertulia y ahora sí queríamos conocer la opinión del alcalde Enrique Villafranca. Después de tener esa tertulia, él nos decía que no estaba de acuerdo, que quería dar su versión y queremos escucharte. Enrique Villafranca. Hola, buenos días. Pues bueno, después de haber escuchado la tertulia de la semana pasada, te pedí de venir aquí pues por un poco para explicar, ya que ninguno de los tertulianos de aquí me pidieron opinión y vinieron a pedir lo que se había hablado o lo que había pasado, pues vengo un poco a explicarlo. Pues vengo a explicar que los presupuestos del Ayuntamiento de Buñuel se ejecutaron entre UPN y nosotros, Buñuel Independiente. Los hicimos el equipo de gobierno, los 5. Después tuvimos varias reuniones, tuvimos comisión de Hacienda y es lógico que la oposición, en este caso, que son 6, no estuvieran de acuerdo porque no se había contado con ellos. Entonces, lo que hicimos posteriormente, reunirnos el equipo de gobierno para poner encima de la mesa lo que nos había dicho, en este caso, Cambiemos Buñuel, el PSOE y el concejal no adscrito, el Trasfoga. Lo que estuvimos hablando, pues ya que nos habían dicho que si cambiábamos, era el cambio de una rotonda por otra, era la rotonda de fuera por la rotonda de dentro del municipio, por la rotonda del campo de fútbol, que no era tanta cosa. Supone un 3% del presupuesto del ayuntamiento. Y pues por varias conversaciones que mantuvimos UPN y nosotros, pues al final lo que hicimos Buñuel Independiente fue ceder y llevar los presupuestos como queríamos, como habíamos pactado al principio el equipo de gobierno. Los llevamos y nos los tumbaron. Buñuel Independiente en ningún caso se echaba a los brazos de nadie, como se dijo aquí en la tertulia. Buñuel Independiente lo que hizo, después de que nos tumbaron los presupuestos, volver a reunirnos para volver a dialogar de lo que nos habían propuesto. La propuesta que nos hizo, en este caso la oposición, de cambiar rotonda por rotonda y aprobar todo por unanimidad. Todo por unanimidad. Y posteriormente hacer otra comisión de Hacienda poniendo las modificaciones que quitábamos de nuestro presupuesto y se aprobarían también por unanimidad. Entonces, pensamos que es una buena opción. Aprobaríamos nuestros presupuestos que habíamos ejecutado el equipo de gobierno en la siguiente modificación de Hacienda. Lo aprobaríamos y aprobaríamos también lo que nos habían pedido ellos, que tampoco es gran cosa. No vimos que fuera nada descalabrado. Y eso es lo que quería un poco decir y, bueno, luego comentamos alguna cosilla más. Bueno, pues como titular de la defensa de lo que estábamos hablando, nos parece bien y ahora pues vamos a ir en esta ronda para conocer las opiniones y si hay alguna pregunta. Ricardo López, adelante. Bueno, pues yo respeto lo que está diciendo Enrique Villafranca, alcalde de Buñuel, pero bueno, en noticias lo que veo, lo que he visto en prensa, lo que he oído también en alguna tertulia, está claro que Buñuel, para los oyentes que sepan, pues
En principio creo que habían quedado 2 años de legislatura, en principio iban a gobernar ellos y los últimos dos años UPN. Y resulta que hubo un trasfuga del libro que realmente ha roto toda esta historia. Las noticias que tengo, y son de muy buena fuente, es que UPN le dijo, y lo tengo aquí delante, a Enrique Villafranca, que contaran con él, que no pasaba nada si no podían ellos estar en la segunda legislatura, o sea, en la última parte de legislatura, que siguieran tranquilos, que les iban a apoyar y tal. Pero surgió el problema de la rotonda del tema de los presupuestos. ¿Qué ha pasado? Pues que, como ha dicho ahora Enrique, por lo visto, pues había una rotonda que no tiene nada con un fundador y luego otra que está fuera, que según hay el secretario del Ayuntamiento de Buñuel haciendo un poco como de intervención, lo que saca a colación es que esto que no corresponde al Ayuntamiento de Tudela, perdón, de Buñuel, sino al el Gobierno de Navarra. ¿Qué pasa? Están hablando de un presupuesto en el que son alrededor de 5 millones de euros, de los cuales son casi 200.000 euros lo que queda. O sea, 4.800.000, según los informes, están comprometidos porque es gasto corriente. Y es así, ¿no? Y el resto quedan 200.000 euros, que justos prácticamente los 177 o 198, no sé cuántos son, eran para la rotonda. Una rotonda en la que hay una suspicacia clarísima, que fue el secretario del Ayuntamiento y dijo, oye, esto no corresponde al Ayuntamiento de Buñuel, esto es una inversión, porque claro, solo quedaban 200.000 euros del presupuesto para inversiones. Si se destina a eso, lógicamente, el equipo de UPN saltó y dijo, oye, que encima vas a... Lógicamente hay una discrepancia fuerte, que es lo que creo que ha originado toda la polémica. Pero yo, simplemente por acabar en este primer turno, lo que veo clarísimo, aquí en Tudela, por ejemplo, una rotonda ahí donde el polígono aquí, que al final, exacto, que tuvo que cargar el Gobierno de Navarra, porque el Gobierno de Navarra o hizo un convenio, no sé si se están al 50% o 50%, pero que es que lo que no es de recibo es que ahora mismo, que salvo que haya un convenio de que se comprometa el Gobierno de Navarra a respaldar la cometida de esto, que vayan a esto, porque esos 200.000 euros es lo único que queda de inversiones en Buñuel para este año. Vamos a escuchar a Tomás Aguado. Sí, bueno, a ver, lo primero agradecer al alcalde de Buñuel y a su concejal, Raúl, me parece, y a Enrique, que han venido a darnos estas explicaciones. Yo creo que en la tertulia tampoco se entró en muchas matizaciones sobre en qué consistía todo, ¿no? Yo me acuerdo, yo me quedé con... al final hablamos un poco de la rotonda, de quién le competía el hacerla o no hacerla, pero yo más o menos me fui al tema, que es lo que quiero ahora recalcar, ¿no? Que creo que ya sabemos lo que pasa en los pueblos, y yo también soy de pueblo y pueblo pequeño, y sabemos lo que ocurre en los ayuntamientos, y al final lo que hace es crear una discrepancia donde lo que se hace es enemistar un poco a ciertas partes del pueblo. Y eso es por lo que a mí me produce tristeza. Y yo empatizo con el alcalde. Yo no sé ni de qué grupo político, ni de nada. O sea, yo me hice esta composición porque ni la sabía cuando yo vine al debate ese día, y lo que hago es empatizar con el alcalde porque veo cómo te has quedado y creo que Buñuel, tú tienes un problema y Buñuel tiene un problema gordo también. Entonces, yo lo único que hago es reclamar que haya un entendimiento, y yo lo que reivindiqué aquí es que los 11 concejales que estáis en Buñuel os ha votado la gente de Buñuel, los ciudadanos de Buñuel, y que creo que tenéis que hacer un esfuerzo por tratar de encauzar esto, ¿no? Y todos sabemos, Enrique, todos sabemos la dificultad que hay cuando se trata de gobernar en minoría, ¿no? Entonces, eso crea un problema añadido que yo lo único que un poco no reclamo, sino reivindico es de que trataréis de llegar a un acuerdo para que Buñuel pueda tirar adelante y que el pueblo al final no salga perjudicado. Pues después de haber escuchado a Tomás Aguado, escuchamos ahora a Yolanda Serrano y finalmente a José Antonio Rapún. Yolanda, tu opinión sobre lo que se está viviendo en la tertulia Objetivo La Ribera con esta actualidad de Buñuel. Bueno, yo la verdad que no tenía muchos datos o mucha información de lo que ha pasado, ¿no? Pero después de escuchar a Enrique, yo es que no veo un problema tan gordo como para romper relaciones entre los dos partidos que han llevado el ayuntamiento hasta ahora. Bueno, UPN tuvo el problema de que se queda en minoría, no va a poder tener la alcaldía los 2 últimos años o el acuerdo que ellos llegaran, pero eso es ajeno a lo que ahora se está tratando aquí. Si todo el problema es una rotonda u otra o un desacuerdo en los presupuestos, pues yo de verdad que no lo veo problema. Desde luego yo sí que aplaudo lo que ha dicho Enrique, que unos presupuestos de un ayuntamiento salgan por unanimidad, o sea, chapó. Es lo único que puedo decir, ¿eh? Pues gracias, Yolanda Serrano, y escuchamos a José Antonio Rapún.
Bueno, pues dar la bienvenida al alcalde y al concejal. Y evidentemente yo estoy en contra de todo lo que se ha manifestado aquí. Porque para empezar, vamos a empezar, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un señor del grupo Buñuel Independiente que se va, que se hace de tránsfuga, se va. El acuerdo de Buñuel Independiente y UPN queda en minoría porque son 5 de 11 concejales. El acuerdo era que a partir de junio de este año asumiría la alcaldía UPN, cosa que no va a ser posible porque no tienen los votos y ahora mucho menos porque está roto el acuerdo, ¿vale? Entonces, ese es el origen. Si un señor es tránsfuga, lo que tiene que hacer es ese grupo, por lo menos, decirle que devuelva el acta, que no es suya, bueno, es suya personal, ¿vale? Pero es de un grupo que lo ha puesto ahí y haber continuado con un nuevo concejal y haber continuado con el acuerdo que tenía Buñuel Independiente y UPN. Porque lo de los 100 y pico mil euros de la rotonda, eso es peccata minuta. O sea, el primer problema es ese. El segundo problema, la rotonda. Vamos a ver, señor alcalde, la rotonda, ¿quién la tiene que hacer? ¿El gobierno o el ayuntamiento? Y algo que no ha dicho el alcalde, que es que hay un informe demoledor, insisto, demoledor del secretario del ayuntamiento, diciendo que la aprobación de esa partida es ilegal. Es ilegal. Tengo aquí el informe, ¿vale? Y lo voy a leer. Mira, hace un primer informe, porque luego creo que hay otro informe de la interventora diciendo que se puede hacer esto, ¿verdad? Y aparte de, bueno, está muy bien argumentado, muy bien compuesto, los razonamientos jurídicos, y al final dice: por los motivos antes expuestos por los cuales mi informe es desfavorable al nuevo proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Buñuel. ¿Qué motivos son estos? Pues que viene a decir que en cuanto al contenido específico de la partida, que es para la rotonda, de 173.000 euros que van en los presupuestos, esto no es competencia del ayuntamiento. Es lo que se llama una competencia impropia. Impropia es que no es propia tuya, es competencia del Gobierno de Navarra. Entonces, al meter esto, primero, después hay que hacer un convenio con el Gobierno de Navarra si quieres hacer la rotonda. Lo que estás haciendo es darle al Gobierno de Navarra una partida del presupuesto cuando el Gobierno de Navarra tiene que financiar el 100%. Sencillamente, le estás dando dinero a una obra que es del Gobierno de Navarra. Y tienes un informe del secretario que te dice que esto es, mi informe es desfavorable porque considera que no es legal. Y después hace un suplemento a este informe que viene a decir prácticamente lo mismo. La aprobación de los presupuestos no puede supeditarse a reserva o condición alguna. Está haciendo una condición con reservar una partida para una rotonda que es una labor impropia del ayuntamiento. Pues después de haber escuchado a los 4 tertulianos, volvemos a escuchar al alcalde de Buñuel, Enrique Villafranca. Bueno, en primer lugar, lo primero que quiero decir es que a un señor de Arguedas le llegue el informe a sus manos, un informe municipal. Me sorprende. Estás hablando de un documento que es público. Me sorprende muchísimo que te llegue a tus manos o porque seas de la ejecutiva de UPN, compañero de Daniel. Ver, si te vas a meter conmigo personalmente, vamos a meternos, ¿vale? Usted se ha metido conmigo. No, yo te estoy metido con una actuación tuya. Lo que sí quiero decir es que el tema de competencias impropias, eso lo tendrá que decir también intervención. Yo tengo de intervención que cumple la sostenibilidad financiera, que es lo que hace falta. Lo que dice el secretario, bajo su punto de vista, como bien dijo en pleno, y como bien dice en el informe, bajo su punto de vista, él cree que no se puede incluir en los presupuestos. Yo he preguntado por ahí, me he informado muy bien, y puedes incluir en los presupuestos lo que quieras. A la hora de ejecutarlos es otra cosa. Para ejecutarlo te hace falta un informe de competencias y de duplicidades y de sostenibilidad, que es ahí. La rotonda se puede hacer, sí, como se hizo, por ejemplo, la variante de Buñuel. La variante de Buñuel tampoco eran competencias del ayuntamiento y se ejecutó. La variante de Buñuel costó 640.000 euros, alrededor por ahí. Se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Buñuel y el Ayuntamiento de Buñuel puso 288.000 euros. Gobernaba en Buñuel UPN y en el Gobierno de Navarra UPN. No eran competencias del Ayuntamiento de Buñuel, pero se conoce que como arriba y abajo estaban los mismos, pues todo tiro para adelante. Hizo el Gobierno de Navarra. Perdona, no me cortes, que estoy hablando. Cuando termine de hablar yo, cuando te den la palabra a ti, continúa hablando. Ahora estoy hablando yo, ¿vale? Gracias. Creo que esto tiene que funcionar así. Cuando se puede, se puede, cuando no se puede, se puede. Cuando tenemos un convenio con el Gobierno de Navarra encima de la mesa. Le digo a los que no lo sabían, tenemos un convenio
en el que el Gobierno de Navarra paga el 70%, 410.000 euros, y el Ayuntamiento de Buñuel paga 170.000. Estamos a falta de los informes de administración local de competencias impropias y duplicidades, que en cuanto nos lo reciban, entonces, si también dicen que puede cumplirse, se podrá ejecutar. Son los técnicos de administración local, de intervención, y el secretario, pues es su trabajo, pero las decisiones políticas creo que las tenemos que tomar los políticos, los que estamos allí en el ayuntamiento. Simplemente quería decir eso. Pues por alusiones y volvemos. Políticas, como en toda política, son criticables, faltaría más. Entonces tú dices, mira, hay un convenio que está preparado para luego, el 70-30. No, si tiene que pagar el 100%. Si tienes que pagar el 100%, lo que ocurre es que el Gobierno de Navarra está aplicando esta medida con ayuntamientos distintos, y los ayuntamientos que hacen, bueno, pues por no tal, entramos al trapo, ¿vale? Eso es un chantaje. Como es un chantaje el decir a 4 pueblos del Valle del Keiles que elegir vosotros dónde va a ir el centro, es un chantaje. ¿Por qué tienes que echar a reñir a los pueblos? Bueno, pero en el caso de Buñuel, la rotonda no es propia del gobierno, o sea, del ayuntamiento, no le corresponde hacer esa obra al ayuntamiento, y están negociando en un tema donde realmente no tenía por qué tener ninguna partida, porque el gobierno tiene que aportar el 100%. Y si no, de lo contrario, dices que tú puedes poner lo que te dé la gana en el presupuesto. No, lo que te dé la gana, nada. Tienes que poner lo que manda la normativa vigente. Por eso tienes un secretario, que el secretario es responsable y da fe de la legalidad de un ayuntamiento. Ojo. Yolanda Serrano. Bueno, el secretario es responsable y da fe, pero yo el último responsable lo veo al alcalde. Y que un secretario te diga esto puede, no sé, si hay que pagarlo entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Buñuel, pero resulta que está como estaba la de Covegan en Tudela, que subías con el coche y tenías el riesgo de bajar andando porque se te quedaba el coche clavado en los boquetones que había. Si el Ayuntamiento tiene un acuerdo con el Gobierno de Navarra para poder agilizar eso, yo no, de verdad que no sé dónde está el problema. Estamos hablando de 100 y poco mil euros, que es el chocolate del loro. O sea, si eso va a solucionar que el tráfico vaya más suave, que se pueda transitar, porque esta de Tudela llegó a un punto en el que no podía subir con el coche por ahí, porque se te quedaba con las 4 ruedas en los boquetones que había. Entonces, yo de verdad que no veo problema. Un secretario aconseja, dice, y bueno, al final la última palabra es la del alcalde. Yo he contado aquí 1000 veces lo que pasó en el Ayuntamiento de Azagra, cuando era alcalde Basilio. Él quería hacer un polígono porque sabía que se iban a afincar ahí Javier Virto con la primera congeladora y Iberfruta del grupo Helios. El Ayuntamiento de Azagra estaba hasta aquí endeudado. El Gobierno de Navarra le prohibió gastarse hasta 100 pesetas, entonces era la peseta, y dijo, pues si no irás a la cárcel, pues has hecho bien en informarme. Pero él cogió, hizo el polígono bajo su responsabilidad como alcalde. Ahí están las 2 empresas funcionando, un ayuntamiento que va como un tiro, con unos presupuestos bestiales. Pues bueno, el secretario del Ayuntamiento de Azagra en su día le dijo que no se le ocurriera, que lo iban a meter en la cárcel, pero él, como alcalde que tiene la última palabra, siguió adelante. Ahí está el resultado. El tiempo le ha dado la razón. Entonces, yo tampoco veo que un informe del secretario sea vinculante. Tomás Aguado. Bueno, sí, vamos a ver. Yo, teniendo en cuenta que lo que ha dicho José Antonio puede que tenga razón en todo, pero aun teniendo razón en todo, yo sí que quiero decir varias cosas. Lo primero de todo, dar la razón al alcalde de Buñuel en el sentido de que cuando vinimos a la tertulia nadie le llamamos para saber su versión. Tampoco es verdad que sabíamos ninguna otra. Sabíamos nada más la información que haya salido por la prensa. Y es cierto que ahora ha explotado más información que entonces no se dio. Como estos detalles de la rotonda, del 70-30, todo. ¿Cuándo ha explotado? Pues seguramente cuando ha querido alguien. ¿Vale? Yo a lo que voy es a lo siguiente. La política creo que tiene que ir por un lado. Y tiene razón José Antonio en el tema de que está ahí. Pero considerando que hay 2 planos,
y un plano es la política, y que creo que esto tenía que haber tenido el recorrido que tenía que haber tenido, y cuando el alcalde va para adelante, como dice Yolanda, pues a lo mejor el grupo que está en la oposición o el que sea tiene que recurrirlo en los estamentos que corresponda. Pero mientras tanto lo que estamos haciendo es embarrando el terreno. Y embarrando el terreno, y lo tienes, Enrique, te lo digo tristemente, lo tienes muy embarrado. Por una sencilla razón, porque no hay una mayoría. Porque el problema os viene en Buñuel cuando el concejal no ha escrito, o transfuga, como lo queramos llamar, se va y os quedéis con 5. A partir de ahí es donde explota todo. Y explota porque alguien lo ha querido explotar. Y por eso yo el otro día, una de las cosas que decía es que lo que tenéis que hacer es explorar dónde se puede conseguir una mayoría para que Buñuel pueda seguir. Porque si al final lo que estamos hablando es de un problema de esa rotonda y la cuantía económica que supone, es que eso no debería ser ningún problema. Y al final todos sabemos cómo actúan los secretarios, cómo actúa Intervención y cómo actúa. Pero eso tiene que llevar un recorrido, pero yo lo que os digo es que os bajéis de ese plano para quitar ese barro y tratar de solucionar el problema que tenéis dentro del Ayuntamiento de Buñuel. Ricardo López. Bueno, aquí se han dicho varias cosas y bueno, por ejemplo, Yolanda hace un momento ha puesto el ejemplo del ayuntamiento, del otro ayuntamiento, y que el alcalde tiró para adelante. Aquí hay una ley que se supone que es para todos los municipios, que es que hay que respetar la ley presupuestaria como se formó en su día. Ahora resulta que, claro, hay que tener en cuenta el chocolate El Loro, con todo el cariño te lo digo, Yolanda, no es el chocolate El Loro cuando un presupuesto de un ayuntamiento son 5 millones de euros, los 200.000 euros casi que se van a destinar, que son los únicos que hay para inversión, se destinan a algo que ahora mismo se está demostrando que hay una discrepancia entre el secretario y el resto de esto. En un presupuesto de 5 millones de euros, 170.000 es el chocolate El Loro. 5 millones de euros y son 4.800.000. Un momento, Yoli, vamos a ver. Esos 200.000 euros es todo el presupuesto como inversión. Es que en los ayuntamientos, me imagino que lo sabrás, hay el gasto corriente que está comprometido, que son 4.800.000. Lo único que para inversión son 200.000. O sea, es lo que tiene Buñuel. O se hace la rotonda y se lo gastan ahí, o hace lo otro. O sea, que no es el chocolate El Loro, es todo lo presupuestado de inversión para Buñuel de este año. En algo que ahora mismo, por lo que estoy oyendo, con todo respeto, Enrique Villafranca, alcalde, con todos, estoy viendo que hay una discrepancia que se ha cambiado de una rotonda inferior de peor que se podía hacer en Enteso, que en principio se iba a hacer, se ha cambiado por una de fuera, que hay una polémica abierta, porque el secretario, que tiene todo el derecho al mundo, ha dicho su discrepancia, porque como aquí cuando estuve en el ayuntamiento, estuve en 2 legislaturas, y venía Intervención y te decía muchas veces lo que tienes que hacer. Y al final, si no acaba en el Tribunal Administrativo de Navarra, si no muchas cosas cuando pueda haber. Entonces, las cosas son con la ley. No se puede uno hacer desocupar un sayo y tirar porque lo digo yo que soy, con todo respeto, en este caso, alcalde o secretario, cualquiera de los dos, me da igual. Entonces, si no, eso te da. Y el problema para mí, lo que estoy viendo después de escuchar a todo el mundo, es que hay una discrepancia clara. Y que en este caso, UPN, que es que yo he leído cosas en prensa de descalificaciones incluso de tal, creo que hay una cosa que está clarísima, porque ya lo he dicho antes, UPN ya dijo que le iba a apoyar a Enrique Villafranca y tal, que estuvieran tranquilos y tal. Y luego al final, a raíz de esta, ellos sabrán por qué han cambiado por algo, que hay una polémica contrastada. Lo que ha hecho saltar un poco todo por los aires ha sido el cambio de una rotonda que, por lo que yo tengo entendido, no corresponde y solo le corresponde al Convenio de Navarra al hacerlo. Luego lo del convenio, termino ya, lo del convenio, como acaban de decir ahora mismo alcalde y concejal, son 70-30, pero ese convenio está firmado, está aprobado, está tal, que se va a hacer algo porque si luego pudiera o no, porque claro, es que está todo, no está definido el tema. Raúl Becerra, concejal también del Ayuntamiento de Buñuel y componente de Buñuel Independiente, que también quiere dar su opinión. Pues muchas gracias. Estando de acuerdo y respaldando todo lo que dice mi alcalde y compañero Enrique, respetando también vuestras opiniones, a ver, a mí me gustaría decir que la rotonda, pues al final da mucho juego, ¿no? Yéndonos a lo que ha dicho de la variante Enrique, pues ahora viéndolo con los años, dices, ¿cómo se hizo? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? No lo sé. ¿Está bien hecha? Sí, porque está bien hecha. Tú miras ahora en un futuro y dices, tenemos un problema en el polígono, que es la rotonda. Muchos accidentes, tenemos un polígono potente con mucho movimiento, nos hace falta regular ahí un poco el tráfico. Hace poco hubo otro golpe. Estas localidades vecinas como Riaforada, que también estaría interesada en... ¿Y cómo llegar a ella? Hay que llegar así. A ver, nos tenemos que dar cuenta que estamos en minoría. Estamos 5. Sacamos los presupuestos de una forma. No salieron, lo hablamos. Pero no hemos hablado con nadie individual. Lo hablamos en la Comisión de Hacienda. Oye, si queréis los presupuestos, así. Bueno, pues habrá que ir así.
¿Que no es la forma correcta o la forma ideal? Pues nos hubiera gustado sacarla de otra forma, pero tuvimos que sacarlo así. Con eso sacamos los presupuestos, porque los presupuestos no son solo los 200.000 euros. Hay mucho movimiento de dinero ahí en otras cosas que está el pueblo en marcha que necesitan esa fluidez. Y ahora mismo no la tenemos. Con respecto a la alcaldía, a ver, nosotros llevamos hablando con Dani, porque este problema ya lo sabemos desde hace tiempo, desde que Juan pues salió de nuestro grupo. Y por parte de nuestro grupo, si veis los plenos, el pleno aquel que hubo un pleno muy movido, nosotros le exigimos que dejara el acta y que dejara paso al siguiente. Que no podemos hacer una cosa, no podemos cogerlo del cuello y sacarlo de allá. El acta suya, que es una deformidad política o... Pues yo creo que sí, porque al final se presentó por un grupo, no por una persona, igual que he hecho yo, o ha hecho Enrique o... otro tema, por ejemplo, que también se comentó el otro día que me gustaría decir. Yo entiendo que aquí las opiniones, estamos en medio de grupos políticos que tienen representación pues parlamentaria o tienen una estructura hecha y nosotros no la tenemos, somos independientes, como aquel que dice, pues nos reunimos en casas, hablamos allí, el grupo, decidimos y no tenemos esta estructura que tienen los partidos pues para dar sus opiniones y, por ejemplo, se dijo aquí que el peso del ayuntamiento que le costaba y que lo había llevado UPN hasta el momento, pues invito al que piense así, que vaya al ayuntamiento de Buñuel o vaya a los vecinos si quiere y que pregunte allí y diga, oye, aquí, ¿quién lleva un poco, quién se ve, quién está en el ayuntamiento, quién se mueve por las cosas, quién? Y yo creo que sé quién le dirán. Y otra cosa, yo, por ejemplo, Raúl Becerra, no estoy afiliado a ningún sitio, ni pertenezco a nadie, ni yo soy de mí, de mi casa, de mi familia, y que me digan que, por ejemplo, que mi grupo a mí me va a decir Sergio Sayas, que es amigo mío, yo estudié con él en Jesuitas, es vecino del pueblo, pero que me digan a mí, que a mí me ha hecho el grupo Sergio Sayas, pues me parece decir opiniones aquí a la ligera y que son opiniones, sí, pero bueno, yo se lo contrasto y las decisiones mías las tomaremos Enrique, yo y nuestro grupo. Y sin más. Gracias, Raúl Becerra. Última ronda sobre este asunto. José Antonio Rapón. Insistiendo en que sean 190.000 euros como si son 5 euros. ¿Cumple o no cumple la legalidad? Punto. Y luego dices, no, es que contestándole al concejal, no, yo no pertenezco a ningún grupo político y tal, pero estás en política. Y en política todo lo que se haga y se diga pues es criticable, faltaría más, por eso estamos en democracia, al menos por ahora, ¿no? Entonces, yo creo que este es un asunto que al final, que dice, la rotonda es necesaria porque los vecinos que favorece, sí, pero hágase dentro de la normativa, porque si no, cualquier partida puedes poner en el presupuesto, puedes poner una partida para tu amigo si quieres. Sí, pues tú no cumplir la legalidad, ¿qué más da, no? Y luego has puesto el ejemplo de Azagra, pero el ejemplo de Azagra lo que no sabes son las segundas partes, que Basilio, alcalde, entonces lo pasó muy, muy, muy mal. Estuvo a punto de ir a la cárcel. Entonces, el tema es muy claro. ¿Esta rotonda es propia del ayuntamiento o no? Y segundo, ¿se cumple la legalidad o no? Ya hay un informe del secretario. Yo a eso me remito, sin más. Bueno, yo he puesto el ejemplo de Azagra, yo lo viví aquello de primera mano porque era parte interesada en una de las dos empresas y yo solamente sé que Basilio se jugó el tipo y apostó porque las dos empresas se implantaran en Azagra. ¿Qué hizo después o qué hizo antes? Ni lo sé ni me importa. Ahora bien, yo pienso que alguien que tiene la valentía, porque en este momento ya es valentía, de presentarse a la alcaldía de Buñuel, de Ablitas, de Ribaforada, de Cascante, del pueblo que sea, con la que está cayendo, con lo denostada que está la política, con lo mal que se está funcionando, que de verdad que se esté criticando esto, yo insisto, que a lo mejor no es la forma de hacerlo, que el Gobierno de Navarra lo tiene que pagar entero porque es obra pública, que bien, perfecto. Pero también entiendo al alcalde la necesidad que está viendo de la rotonda en el polígono, porque hay muchos camiones, porque los coches, porque hay golpes, porque a lo mejor lo que no se gaste en hacer la rotonda se lo tiene que gastar en indemnizar a coches.
de averías y de historias que ha habido. Yo no sé cómo está la rotonda, lo desconozco. No hay, en este momento no hay. O no hay, bien, pero por ejemplo, viendo la de Tudela, o sea, eso sí que era para llevar al juzgado al que corresponda, eso sí. Pero yo de verdad Tudela que no veo... No tiene nada que ver con este caso, porque la de Tudela es propia del ayuntamiento y lo que consiguió fue una subvención del 50%. Aplausos, pero es propia del ayuntamiento. No es de... Vale. No. Tomás. Pues bastante tiempo estuvo mal. No, por ir terminando un poco este tema, yo no tengo ninguna duda, José Antonio, de que la competencia es del Gobierno de Navarra. Yo tengo experiencia con una rotonda donde provocaba accidentes. ¿Cuál es la excusa que me ponían a mí? Que era una carretera nacional. Lo dije el otro día. Es verdad, la que se hizo. Lo dije el otro día. Era ilegal. O sea, no se podía hacer según el Gobierno de Navarra, según el consejero. Pero al final, con discusiones, con debates, con diálogo y con voluntad política se terminó haciendo. Y ojo, yo luché por esa rotonda. No era ni competencia mía, porque es término de cascante y que no se enteren. O sea que no, con eso. ¿Y cómo se pagó? Perdona, ¿cómo se pagó eso? Lo hizo el Gobierno de Navarra. 100%. Con gobierno de UPN, donde ponía muchas pegas y donde teníamos muchas discusiones. Por ejemplo, me mandaban una analítica de los accidentes y me la mandaban hasta que empezó a haber muertos. Cuando hubo muertos y cortaban la fecha. Le digo, no me haga usted trampas. O sea, te quiero decir que era una rotonda. Hasta ahí, ¿eh? A ver, pero eso está dentro del debate. Ya. Te manda un histórico y te dicen esto. Entonces, tendrá que buscar, por eso digo, voluntad política de reclamar y no tengo ninguna duda. Las indemnizaciones que ocurrirían, Yolanda, en esa carretera no las tendría que pagar nunca el Ayuntamiento de Buñuel, las tendría que pagar el Gobierno de Navarra. ¿Me entiendes? Sí. Pero es que allí hubo fallecidos y producía mucha tristeza, que ralentizaba el tráfico en la nacional, que todo eso son debates que se producen. Como bien dices, estamos hablando del juego político. Voluntad política. Un alcalde que está en minoría, pues tiene que buscarse la vida para sacar los presupuestos adelante. Yolanda, lo he dicho, el problema que tienen en Buñuel es la minoría que se produce con el chico que se va y la rotonda es la excusa. Para mí no tengo clarísimo. Pues por acabar el tema, lo que está diciendo Tomás como alcalde, además yo sé a qué rotonda se refiere, incluso hasta un insigne pintor de Tudela falleció en un accidente ahí. Sí. No voy a decir el nombre por respeto a la familia. Sí. Y ha habido muchísimas bajas y efectivamente era una necesidad imperiosa que había que acometer ya, si es de unos o de otros, lo que está claro. Por lo que han dicho aquí tanto el concejal como el alcalde, parece ser que tiene una necesidad también por otras causas, lo que pasa que creo que el procedimiento no ha sido el adecuado, desde mi punto de vista personal. Creo que se tendría que haber optado por, primero, en el plan que ha estado haciendo, ha dicho Tomás, en vez de argumentar tantas bajas, sino comunicación también de accidentes, de cosas, de comunicaciones, de tal, habría el Gobierno de Navarra, que es el que verdaderamente es el responsable y el que tiene que hacer esa rotonda, y entonces intentar, primero, por un lado, antes de decidir de forma con unos presupuestos en el que solamente prácticamente toda la partida de este año se la comería ello y en el cual ese convenio que tratan de hacer, no sé si ha dicho el alcalde 30-70 o cuánto era tal, que prácticamente se cometió el presupuesto de inversión de directo, hasta que no estuviera refrendado o hecho listo bueno, no haber ejecutado, porque entonces lo que ha hecho ha sido romper de alguna manera el que sus compañeros de gobierno, en este caso UPN, que le estaban diciendo que respetaban tal, claro, que han encontrado que ellos estaban hablando de una cosa y se han encontrado que lo que han dicho el resto de fuerzas, justamente la oposición, ha sido lo que va a salir adelante. Lógicamente hay una discrepancia fuerte, pero sobre todo, por acabar ya, es qué dice la ley. Y el secretario ha dicho bien claro que no corresponde a derecho. Pues después de haber escuchado todas las opiniones, Enrique Villafranca. Bueno, para despedir un poco esto, sabemos perfectamente que será competencia o no será competencia, pero se pidió en el 2017 por UPN, se pidió en la legislatura pasada por Cambiemos Buñuel, se ha pedido ahora, no se ha dado nunca nada, no hemos tenido la ocasión de poder hacerla porque vale 522.000 euros. Ahora nos han puesto encima de la mesa el convenio del 70-30, ¿será competencia o no? Que yo no lo discuto, ¿será competencia o no? Pero si tenemos la posibilidad de hacerlo poniendo 170.000 euros, que en otras cosas se gastan también, pues yo no quiero llegar, como ha dicho Tomás, a que haya muertos. No quiero llegar, y el Gobierno de Navarra, que tampoco tiene que llegar, pero si teniendo esa posibilidad de poder hacerla, la vamos a hacer, no vamos a esperar a que haya un muerto, ¿no? Porque hay muchos accidentes, la verdad. El polígono de Buñuel, más de 250 camiones todos los días, entran y salen, más todos los vecinos que vienen a trabajar o todos los vecinos de Buñuel, que seguramente que pasemos una vez al día por ahí, el que no pasa 4, que trabaja en Tudela o que trabaja en el polígono.
Si tenemos la posibilidad, bueno, nuestra humilde opinión era esa, simplemente. Luego también quería decir, como ha dicho mi compañero Raúl, el tema de Sergio Sayas, PP, no se ha dicho una vez, se ha dicho dos, se ha dicho aquí varias veces. Creo que ya es un argumento que ya cansa. Somos un grupo independiente. Sergio Sayas, como bien ha dicho Raúl, estudió con él, es muy amigo de mi mujer. Por supuesto que en campaña es político Sergio Sayas. Me pudo ayudar, pero en ningún momento ha creado la lista PP. Es un argumento que ya cansa y que creo que no salís de ahí. Es que creo que no salís de ahí. Yo me he metido aquí al ayuntamiento para trabajar por Buñuel y eso de mi trabajo no es difamar, mentir y hacia nadie, más que trabajo humildemente por mis vecinos, porque salgan las cosas bien en Buñuel, por intentar hacer lo más consensuadamente con el equipo y con todos los grupos políticos, porque al final 6 son 6. Sabemos que es mayoría absoluta, pero si estás 5, 4 o 3 o 2, las cosas hay que hablarlas. En muchos ayuntamientos han gobernado 2, 1, 5, han consensuado, han hablado y han dialogado. El ayuntamiento de Buñuel es municipal, ahora mismo es independiente. Y si tenemos que hablar con los grupos políticos para sacar las cosas adelante por y para nuestros vecinos, Enrique va a estar ahí para escuchar. Pues está todo dicho. La opinión de Enrique Villafranca, que agradecemos que haya querido a la tertulia, y bueno, pues veremos a ver cuándo se firma ese convenio, porque entendemos que esto ya va a llevar un plazo, no sé si hay algo marcado, no sé si nos quieres dar alguna noticia más en este sentido, Enrique. A ver, en principio ahora los presupuestos salieron aprobados en el último pleno, está en periodo de alegaciones y en la aprobación por el boletín oficial. Seguidamente, Administración Local, ya he hablado varias veces con ellos, nos van a mandar los informes de competencias de duplicidades impropias y sostenibilidad financiera. Todo favorablemente, se supone, y si todo funciona y todo va bien, pues por supuesto que esa rotonda Buñuel la va a tirar adelante si por ley se puede hacer. Que de repente han levantado los dos. Un asunto que nosotros no estamos en contra de la rotonda. Que no. Y de hecho es necesaria, hágase, pero hágase dentro de la legalidad. Que lo ha dicho muy bien el alcalde. Si por ley corresponde, si luego no corresponde, y va a Tribunal Administrativo de Navarra y lo echa atrás, ¿qué? Si la legalidad no concuerda pues corresponde con los intereses del ayuntamiento, pues cámbiese la ley. Si estamos siempre en lo mismo. Pero dentro de la normativa, yo no niego que haga falta efectivamente, que sea necesaria esa rotonda, hombre, claro. Eso es. Sí, sale lo que hay que presionar es al Gobierno de Navarra para que la haga ellos. Es lo que tienen que hacer. Hombre, pues ellos. Justificando lo que ha dicho el señor Tomás Aguado como es alcalde de eso y también el señor Villafranca por lo mismo. El Gobierno de Navarra es la que tiene que hacerlo. Lo que a mí me suena esto es todo a un fraude que está cometiendo siempre el Gobierno de Navarra con los ayuntamientos. Algo que tiene que pagar el 100% está obligando a un ayuntamiento a que ponga el 30, el 40 y más en los ayuntamientos que no son de la cuerda del Gobierno de Navarra. Y en los que son de la cuerda también. Sí. Enrique Villafranca, muchas gracias por haber estado en la tertulia Objetivo La Ribera. Es el primer asunto que hemos querido debatir y estaremos encantados de decir esa noticia de que se cree la rotonda. Muchas gracias a todos, oyentes, tertulianos. De verdad, un placer poder haber podido compartir este ratico con vosotros. Y después de haber abordado el primero de los asuntos, nos vamos al segundo, que es el apoyo del Ayuntamiento de Tudela a los actos taurinos. Y es que Tudela vuelve a subvencionar los festejos taurinos tras casi una década sin hacerlo. El Ayuntamiento ha aprobado el expediente de contratación para organizar espectáculos taurinos en Fiestas de Santa Ana 2025 a 2028 con un presupuesto de 310.000 euros por redondear las cifras. José Antonio Rapún, ¿qué opinas al respecto? Pues a mí personalmente me parece un acierto, porque después de tantos años sin que hubiera una subvención, una ayuda para organizar los festejos taurinos, pues parece que, en fin, los aficionados también se resentían, ¿no? Y sobre todo a partir del año pasado, que fue un éxito, la Feria Taurina de Tudela, con lleno total en la plaza, al menos en uno de los eventos, cosa que no ocurría pues en muchísimos años. Por otro lado, a ver, un ayuntamiento, como es normal, también subvenciona y ayuda y da subvenciones a distintos grupos para todo tipo de actuaciones culturales, deportivas, etcétera. Bueno, pues esto es una actuación taurina que además está reconocida como cultura y es patrimonio cultural de España. Los que están en contra, pues que se abstengan de ir, que no pasa nada.
Pero aquellos a quienes entendemos y somos aficionados, también creo que todo el mundo tiene derecho a que pueda tener una ayuda del ayuntamiento. Y como digo, en este sentido es un acierto. Por otro lado, decir que esto no se puede hacer en Tudela, que los antitaurinos, etcétera, etcétera, vamos a ver. Que históricamente, esto ya no es cultura, sociedad, economía, sino también es historia. Y históricamente estamos en una zona donde si algo ha habido a lo largo de los siglos pasados ha sido casta navarra, que es una casta propia nuestra de esta zona, La Rioja, Navarra y Aragón, Ribera, de la Ribera del Ebro, y donde ha habido antiguas ganaderías famosísimas, como eran los Carriquirri o como eran los Pérez Laborda, o como era pues últimamente en los años 70 Chopera, Chopera, que estaba ahí donde el Ventorrillo. Es decir, a ver, al que no le interese pues que no vaya, pero por otro lado, a quien sí tiene interés, pues yo creo que se debe de respetar también. Tomás Aguado. Bueno, este tema para mí es un poco controvertido y me voy a explicar. Si lo enmarcamos en el tema por donde iba José Antonio a la hora de dar subvenciones, indudablemente un ayuntamiento está para apoyar, ¿no? Apoyar cultura, apoyar deporte, apoyar estos actos y tal. Y bueno, yo no voy a decir si me parece bien o me parece mal, el ayuntamiento sabrá. Yo no me voy a postular a favor de esto. ¿Por qué? Porque luego entra lo otro, entra el tema del maltrato animal. Y yo ahí sí que lo quiero decir, es una opinión mía muy particular y entiendo que también esto lleva a debate, y lo que voy a decir es por qué me postulo en contra, diciendo también que no soy anti nada, que me parece muy bien y estoy en la postura que dice José Antonio, del que no quiera ir, que no vaya, pero esto de que sea una cultura histórica y tal, también antes lanzábamos cabras desde campanarios y tal, y ahora ya no se hace. Yo creo que este tema irá avanzando conforme vaya avanzando la sociedad, y llegará un momento en que este tema tendrá alguna transformación en el sentido de... A mí todo el espectáculo taurino me va, lo que no me gusta es cuando tiene que sufrir el animal, y por eso yo ahí me postulo un poco en contra. Pero es cierto una cosa, que el ayuntamiento está para subvencionar todo tipo de actos. Y los que nos ha tocado gestionar estos temas sabemos que por qué los toros no, por qué la charanga sí, por qué las orquestas sí. O sea, ahí empieza a entrar toda la ciudadanía a decir que yo reclamo lo mío y que eso. Y es muy difícil en un presupuesto donde está encarado para las fiestas patronales dedicar ciertas partidas que no creen controversia, siempre la van a crear. Y yo por eso te digo que lo del tema animal, lo del tema espectáculo y tal, no me parece mal, pero es cierto que al final hay un daño provocado en el maltrato animal. Yolanda Serrano, ¿qué opinas? Bueno, yo pienso que a mí no me gustan los toros, pero estoy a favor. Al que le guste, perfecto, que vaya, lo disfrute y chapó. Que Neco lo quitó porque a él no le gustan, no está en el rollo es más antitaurino, perfecto. Que Alejandro lo pone porque entiende que lo tiene que poner, perfecto también. Pero yo de verdad, que dejen de insultar a la gente. O sea, estamos llegando a un punto en el que la sociedad o se rige por los gustos de la izquierda o ya pasamos al insulto directamente. O sea, no tienen argumentos para tratar este tema. Yo estoy harta, desde que Alejandro dijo que se iba a volver a subvencionar, de ver por las redes insultos, asesinos, hipócritas, fachas. Oye, ya está bien, ya está bien. Mucha gente de esta que se está dedicando estos días a insultar por las redes están a favor del aborto. Para mí eso es un asesinato. A mí no se me ocurre llamarle asesino por las redes. O sea, estás defendiendo a un toro, que me parece muy bien, que estés en contra del maltrato, me parece perfecto. Pero no insultes de esta manera, no insultes. O sea, yo de verdad estoy pasando vergüenza ajena. Entonces, no sé, esta sociedad, ¿qué? ¿Vamos a tener que divertirnos con lo que le guste a la izquierda? Ya está bien, ya está bien. A mí me parece perfecto que Alejandro, si está a favor, cree en esto, que lo apoye. Me parece genial. No me gustó tanto lo que hizo Eneco, pero también pues lo asumes y ya está. Son sus gustos, es lo que él piensa, es en lo que él cree, punto. Pero a mí no se me ocurre salir como elefante en cacharrería a insultar a todo el mundo que le guste el toro. Oye, ya vale, ya vale.
Ricardo López está también en la Bueno, tertulia. aquí hay y le pedimos muchas la opinión. opiniones y todas son muy respetables, aunque alguna no la comparta, pero lo que tengo claro es que yo estoy a favor totalmente que se vuelva a hacer el taurino. Estamos en una tierra, como ha dicho José Antonio, y no solamente en Navarra, sino en toda España. Es una fiesta nacional que se llamen. Luego ya se puede entrar, como ha dicho Tomás, en la cosa del maltrato y tal, pero bueno, a lo que voy. Primero, quiero decir que no es una subvención, que quede claro. Lo que es un expediente de contratación para la organización y realizar, o sea, lo ha sacado el ayuntamiento. Esto no es una subvención que se da para esto. Saca un pliego de condiciones que va a ir regulado para 4 años entre el 2025 y el 2028 por un valor de 309.984, 310.000 euros. Pero para que el primer año, cada año, va a destinar 77.496 para el primer año. ¿Qué pasa? Todos hemos visto, y yo soy el primero que soy aficionado y que voy. Yo tengo 68 años. Lo que yo vi este año último en la Plaza de Toros de Tudela no lo había visto desde hace 40, que también lo vi, cuando se llenó la Plaza de Tudela. Yo he visto como ciudadano de Tudela, que luego estés a favor o no, yo es muy respetable de todo el mundo, pero la plaza hasta la bandera. Eso supone que viene todo, se concatena, es como en San Fermín. También el señor Asirón está en contra, poco menos está diciendo que quiere descafeinar aquí Pamplona, pero ¿a dónde vamos? Una fiesta mundial, por hacer un ejemplo, una fiesta mundialmente conocida. Pamplona se triplica la población en San Fermines, con todo lo que conlleva para todo. Se concatenan muchísimas cosas y viene todo el mundo por los encierros, por las corridas, bueno, casi todos, porque es lo que reclama. Y la gente, si le gusta, es porque le gusta. Que a una minoría o a lo que sea, a una parte de la población, yo lo entiendo y lo respeto, no le gusta todo el tema taurino, en el que hay sacrificio y tal, en el que hay dolor que pueda haber animal, lo puedo entender, pero eso no es óbice para que se suprima de todo. Y ya no quiero ir para todo lo que represente, como tiraron el toro de Osborne, para todo lo que significa ya en este país, que es algo que tenga que ver, algo nacional, fiesta nacional. Que ya lo vean, como ha dicho Yolanda por un lado, que eso lo está diciendo, de que todo lo que sea con el toro, las corridas de toros, todo lo que sea de España, por los suelos. Ya ven las opiniones que hemos tenido de estos dos asuntos y ya, bueno, pues por llegar al final también queríamos decir que hoy se ha confirmado que se han adjudicado la reforma de la ETI San Juan de Tudela por 7,8 millones. Las obras se van a ejecutar por fases durante 25 meses y van a permitir modernizar las instalaciones y ampliar la oferta formativa con nuevos ciclos como cocina y gastronomía. Es una noticia de hoy que al final incide de forma directa en la Ribera de Navarra, en este caso en las instalaciones de ETI San Juan, con la ejecución de esta inversión para formación profesional. Y un minuto para terminar la tertulia. ¿Con qué se queda José Antonio Rapún de esta tertulia, por decir hasta la semana que viene? Hombre, pues ha sido una tertulia muy interesante, ¿no? También en el primer tema, con el tema de Buñuel, y yo me quedo con lo que he estado defendiendo a lo largo de ella. Oiga, ¿de quién es la responsabilidad de hacer esa obra? Que no estamos en contra de hacerla, pues si es necesario hay que hacerlo. Pero bien, ¿pero quién lo tiene que hacer? Y si cumple o no cumple la legalidad, porque si no se cumple la legalidad, pues aquí hacemos cada uno de su capa un ensayo y a ver por dónde salimos. O sea, y un ayuntamiento sobre todo está para cumplir la legalidad, te guste o no te guste. Y como siempre digo, si esta ley no permite hacer esto, cámbiase la ley. Tomás Aguado. Sí, bueno, por terminar con Buñuel y siendo muy rápido, es cierto, creo que todo el problema es cuando el equipo de gobierno que tenía 6 se queda en 5 y la rotonda es la excusa con todo lo que ha ocurrido. Para mí me produce mucha tristeza porque al final en un pueblo esto es un tema muy delicado y que espero que no llegue a un enfrentamiento entre los vecinos. Y por cerrar un poco el tema de lo de taurino y tal, que igual me ha dejado un poco mal el sabor de boca lo que he dicho, totalmente de acuerdo con Yolanda. O sea, lo que yo no voy a hacer es bajar al barro y crear insultos y tal. Debate todo, pero con razonamientos y con tal. Eneco no quería, quiere. Y sí que quiero resaltar una cosa y me hace mucha gracia. Seguramente en Tudela y en todos los pueblos, también en Murchante lo voy a nombrar, la educación, la sanidad, a lo mejor, pero cuidado que las fiestas en los pueblos con las vacas y los toros tienen mucha incidencia en lo que luego hace la gente a la hora de meter la papeleta, que nos parece una broma y nos parece una tontería, pero no es así. Y es cierto, tiene razón Ricardo, un ayuntamiento más de izquierdas, que puede ser el de Pamplona, no lo habrá, pero que se atreva a tocar los toros. Es que es muy complicado. Yolanda Serrano, terminamos, un minuto.
Bueno, yo con el primer tema, pues como he dicho antes, a mí ya me parece casi misión imposible el poder crear una candidatura para un pueblo que no lo tiene nada fácil, porque antes con UPN tenía mayoría absoluta, ahora no la tiene, y yo entiendo perfectamente que el alcalde pues tiene que buscarse la vida para poder sacar los presupuestos adelante y poder gobernar, nada más, que es para lo que los buñueleros le han elegido, ¿no? Eso pues conlleva muchas negociaciones, muchas cosas que, bueno, yo tampoco lo veo capaz de hacer ninguna ilegalidad ni ninguna locura de este tipo, ¿no? Con el tema de los toros, pues lo que he dicho antes, yo cuando Eneco lo quitó no vi la sarta de insultos que se hacia la decisión de Eneco de lo que estoy viendo ahora. Eso pues ya retrata a la gente que lo hace, ¿no? Y Ricardo López, terminamos. Pues nada, pues breve, simplemente yo me ratifico totalmente en lo que ha dicho en el tema de intervención José Antonio Rapón, y por no aburrir, porque iba a decir prácticamente lo mismo. ¿Es legal o no es legal? ¿A quién corresponde? ¿Al Gobierno de Navarra? Pues que toda la presión al Gobierno de Navarra, en este caso del Ayuntamiento de Buñuel, reclamando algo que es necesario y que corresponde al Gobierno de Navarra. Gracias, Ricardo López. Gracias a todos y todos. Gracias, Tomás Aguado. Muchas gracias a todos. Gracias, José Antonio Rapún. Gracias. Gracias, Yolanda Serrano. Gracias y muy buena Semana Santa a todos oyentes. Y nosotros amenazamos con volver la próxima semana. Esto ha sido la tertulia Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera.